Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Adolfo Chiri, el hombre de la competitividad. Adolfo, a ver, la competitividad está en las noticias, sí, todos estos días en el país, por los índices publicados. Y tenemos la impresión, tú me lo dices además, que como se publican todos los años estos índices, entre año y año pueden haber grandes cambios. Es más, los esperamos cuando la competitividad es un proceso de largo plazo. ¿Puedes explicarnos un poco más esto que tú constantemente repites, Adolfo? Sí, claro, la competitividad no es una carrera de 100 metros, es una maratón. De manera que nosotros tenemos que pensar en el largo plazo. Estos índices de competitividad que se publican anualmente nos repiten una y otra vez la necesidad de hacer algo en el país para que podamos ser más competitivos. La teoría dice que la competitividad es la productividad del país y eso se supone que eso va a aumentar la prosperidad del país. De manera que cuando hablamos de competitividad estamos hablando de prosperidad. No es como el PBI, crece el PBI y todos pensamos que todos estamos bien. Podría ser, pero sin embargo hay otros elementos como la distribución del ingreso, como la salud, la educación, etcétera, que no necesariamente hacen que estemos mejor que antes. Ahora, si vemos la trayectoria, la tendencia, ya no en un año, ¿no? Sino en la última década, en estos indicadores, con las flaquezas y debilidades que puedan tener, la tendencia es claramente hacia abajo, en una década. ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cómo aprender de esta experiencia para que rompamos esa tendencia, Adolfo? Sí, lo que nosotros en principio tenemos que hacer un esfuerzo muy serio de tener una visión clara de lo que queremos para el país. Tenemos que tener una estrategia económica para llegar a algo, ¿no? Y parece ser que en ese campo no estamos muy claros. Desafortunadamente los últimos gobiernos se han encontrado con problemas económicos urgentes de corto plazo y probablemente no les ha dado tiempo para pensar en el largo plazo. De manera que no hemos podido acomodar todo nuestro sistema de organización institucional, político y económico hacia objetivos predeterminados. Entonces vemos que han pasado 10 años, 15 años, y digamos, retrocedamos 20 años, y el Perú, como América Latina en general, siguen representando 0.4%, incluido Perú, de la economía mundial, ¿no? Vemos que nuestros socios del Asia están desarrollando de una manera acelerada. Vemos que la productividad que hace 60 años era el 50%, la productividad americana era el 50% de la productividad de los Estados Unidos, hoy es solamente un tercio. Entonces, algo estamos haciendo mal, estamos dejando de hacer, mientras que el mundo se mueve en una dirección dinámica, con cambios significativos que nosotros no hemos hecho. Ahora, si las autoridades están distraídas en el corto plazo, además la coyuntura se los come, así es, pero también son las llamadas a trabajar de largo plazo, que por la primera razón es olvidado. ¿Cómo tendría que gestionarse el largo plazo? ¿Cómo lo gestionan las economías que tienen éxito en competitividad, Adolfo? Sí, primero tenemos que ordenar la casa. Miren nosotros lo que está pasando en el Perú de hoy, por ejemplo. Tenemos un conflicto de carácter gubernamental, en el sentido que el Poder Ejecutivo va por una dirección, el Poder Legislativo por otra dirección, y por otro lado tenemos toda esa irrupción de problemas de corrupción, etc. Por otro lado tenemos las instituciones, que recién están tratando de recomponerse y funcionar con autonomía. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una universidad en sentido genérico que esté dando propuestas para el país, que esté pensando, como su rol es pensar y generar y parir ideas. No estamos encontrando eso. Cuando vamos, por ejemplo, a una librería, vemos qué es lo que se ha publicado en términos de Perú profundo, de Perú del futuro, en términos de estrategia de desarrollo, en términos de estrategias económicas. No tenemos mucho. La competitividad, por ejemplo, tiene que ver con el sector privado. Eso es fundamentalmente. Quien crea riqueza son las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están nuestras multinacionales? De las 100 multilatinas, hay 4 o 6 de Perú, nada más. Entonces, nosotros no hemos dinamizado, por ejemplo, los 3 elementos que son dinamizadores de la competitividad, que es el comercio exterior, la inversión directa, ya sea extranjera o nacional, y la generación de tecnología. Esos 3 elementos están tan anquilosados como estuvieron los últimos 20 años. Entonces, no hemos movido nada de eso.
Y ese es el problema fundamental que se traduce después en que hay informalidad, en que no hay infraestructura, en que los niveles de salud son malos, en que la educación no es la mejor, etc. Entonces, este es un esfuerzo nacional. Cada individuo, cada institución, cada gobierno local, regional, tienen que mirar su contorno y ver en qué pueden contribuir. Es como lo que decía Kennedy, ¿no? No preguntes lo que el Perú ha hecho por ti, o tu país ha hecho por ti. Pregúntate lo que tú has hecho por el país. Ahora, ¿no es llamativo que en fútbol estemos en el puesto 15 y en competitividad en el puesto 55? Esa es una analogía interesante. Es una analogía interesante porque fíjense, si nosotros tenemos una mirada de corto plazo, claro, Perú está en el puerto 15, ¿de cuánto? De 150, interesante, ¿no? Pero estamos casi rozando la tabla de la clasificación en los últimos lugares, no sabemos si vamos a ir al Mundial, ¿no? Esa es la realidad, por eso hay que tener mucho cuidado cómo leemos esos números, ¿no es cierto? Nosotros hemos bajado o hemos subido, no necesariamente porque nosotros hayamos hecho algo, de repente alguien ha caído o alguien ha subido más que nosotros, entonces nosotros hemos bajado. Entonces, tenemos que tener que utilizar esto para analizar los temas de fondo, lo que está detrás. Por ejemplo, ¿qué es lo que la empresa está haciendo para ser innovadora? Cuando hablamos de productividad tenemos que ver, no solamente se refiere a la producción por unidad de output, se refiere también a la calidad del producto, se refiere también a la innovación del producto, se refiere a la captación de mercados. Hoy en el mundo, cuando las tecnologías nuevas están disrumpiendo el sistema productivo, los planes de negocio caducos se tienen que replantear. Las empresas tienen que replantear sus ventajas competitivas, las empresas tienen que replantear sus estrategias, las empresas tienen que ver cómo mantienen márgenes de productividad o márgenes de rentabilidad que sean compatibles en el mundo moderno para salir y competir con otras empresas. Un tema final, ¿se puede ser competitivo siendo informal? No, porque la informalidad es trabajar fuera de un sistema orgánico que apunte precisamente a que las empresas puedan arriesgar para invertir en innovación. Y ahí va mi siguiente pregunta. Pero 7 de cada 10 trabajadores en el Perú son informales. Eso refleja pues lo que es el Perú, es un país informal. Por eso tenemos tantas dificultades para poder compararnos con países que tienen institucionalidades desarrolladas y tienen niveles de vida mejores. Ese es el reto. El horizonte para la competitividad, por lo tanto, es trabajar todos los días, trabajar en todos los campos. Tenemos que trabajar y sobre todo no es tarea del gobierno. Es tarea del gobierno, sí, pero también es tarea de la empresa privada, es también tarea de la sociedad civil en su conjunto y para eso necesitamos liderazgo. Muchas gracias. Adolfo Chiri, hablando de competitividad aquí en Centrum Católica. Cuídense mucho.